informa, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 44 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México, del 23 de febrero al 6 de marzo de 2023. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería, la feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres. Hola, buenas tardes, bienvenidos al Pabellón Estado de México. Es un gusto para nosotros el día de hoy presentar un libro maravilloso que se llama Despojos, de nuestra autora Lola Ancira. Bienvenida, Lola. Gracias. ¿Cómo estás? Sí, nada, tienes que... Allá. Hola, ya. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué se siente estar aquí? Bueno, yo sé que has estado en diferentes ferias, has sido galardonada en Guadalajara, pero ¿qué se siente estar ahorita en Minería presentando tu libro? Pues estoy muy contenta porque ya teníamos esta fecha apartadísima desde el año pasado, sabíamos cuándo iba a salir el libro y todo, entonces pues ya lo teníamos agendado y por fin estamos acá. Pues nos da mucho gusto recibirte y pues para presentarles el libro me gustaría leerles un poquito acerca de nuestra autora. Permítanme un segundo. Para aparecerse la imagen. Lola Ancira, Querétaro, en 1987, ha publicado ensayo, cuento y reseña literaria en medios electrónicos e impresos. Es autora de los libros de cuentos Tusítala de Óbitos, Pictora, El Vals de los Monstruos y Tristes Sombras. Fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y del FONCA. Su obra ha sido catalogada, entre otros libros, en el ensayo número 2 de la UNAM y Mexicanas. 13 narrativas contemporáneas. Fue seleccionada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2019 como uno de los 8 talentos mexicanos para su programa literario, Al Ruedo. Actualmente imparte talleres de cuento y cursos de literatura fantástica. Pues bienvenida, Lola. Cuéntanos un poquito, quiero que me platiques, ¿por qué decidiste participar en un certamen del Consejo Editorial? Pues ya conocía la convocatoria y los libros siempre los editan muy bonitos, las portadas, sobre todo la edición, todo está como muy bien cuidado, entonces parte del premio de la convocatoria es la publicación del libro y me interesaba que saliera con ustedes. Terminé el libro como en octubre de hace 2 años y todo el año pasado, no, hace 2 años, bueno, cuando lo terminé lo empecé a meter a concursos. Tenía en mente pero también otros que no gané, entonces ya este era el último que tenía en mi lista y afortunadamente pues lo seleccionaron y pues el libro me gusta mucho cómo quedó, trabajamos la portada, trabajamos interiores, entonces el trabajo que hacen es muy muy dedicado y también estuvieron muy en contacto conmigo todo el tiempo. De corrección de estilo y de diseño. Qué bueno que te gustó la obra, cómo quedó. Cuéntanos, estos 8 cuentos, ¿fueron 8 cuentos que tú elegiste o fueron más cuentos que tú mandaste? ¿Cómo fue este proceso de escribir Despojos? Lo trabajé como un proyecto para la beca del FONCA de jóvenes creadores. Entonces yo tenía en mente trabajar 10 cuentos, que era como el proyecto inicial. Sí trabajé los 10 cuentos, pero al final mandé uno de ellos a otro concurso antes de mandar a Laura Méndez de Cuenca, a un concurso solamente de un cuento. No ganó, pero se llevó mención honorífica y pues publicaron mi nombre y el título, entonces ya no lo podía usar en el manuscrito, lo tuve que sacar. Y otro de los cuentos no me convenció del todo cómo lo había trabajado, entonces lo saqué y finalmente a la convocatoria envié 8 cuentos, que son un poco más extensos de lo que yo suelo escribir. No son cuentos de 5 o 6 cuartillas, casi todos son entre 10 y 12, y pues tenía como la cantidad que la convocatoria requería de cuartillas, entonces dije, bueno, con esos 8 está bien. Y claro, no lo mencioné antes, pero pues también la cantidad económica que dan en el premio pues es importante, entonces vivir de la literatura es muy difícil y este tipo de premios pues incentivan mucho a poder seguir en este camino. Oye, y cuando te dieron la noticia de que habías ganado este certamen, ¿qué reacción tuviste? ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te contó?
pues estaba a punto de empezar a trabajar en mi casa porque pues home office, y sonó mi celular y era la Lada de Toluca, y yo dije, ¿será? Yo secretamente estaba esperando la llamada, pero sabía que podía no pasar. Entonces pues bueno, cuando vi la Lada contesté, y a los 2 segundos me dijeron, ganaste el concurso, tu libro Despojos y todo. Y pues nada, una felicidad inmensa, porque yo desde que lo trabajé como proyecto pues en el FONCA yo quería que ganara un concurso. Entonces como que pues se logró, y nada, me da mucha emoción que se haya conseguido. Digo, también ya se agotó, ahorita creo que quedan como 5 ejemplares, en la FIL de Guadalajara se acabó todo el tiraje también. Ya viene la reimpresión, es la buena noticia, pero pues bueno, nos ha ido muy bien a los dos, al libro y a mí. Sí, les he de contar que es de nuestros bestsellers, entonces si pueden, consíganlo. Ya hay pocas piezas, como lo comenta Lola, y si no, pues espérense al segundo tiraje. Tú nos estabas comentando hace un momento que mandaste estos cuentos para diferentes premios. ¿Por qué? Bueno, más bien, les voy a platicar un poquito acerca de la temática de los cuentos. Son temas álgidos, son temas fuertes. ¿Les podrías platicar un poquito al público acerca de estos cuentos? Claro, el primero va de la desaparición forzada. O sea, bueno, todos tienen que ver con violencia, con distintos tipos de violencia en México, sobre todo la violencia social y la doméstica, y la violencia de género también. Entonces, el primer cuento va de un desaparecido, un estudiante. Está protagonizado por la mamá, que va contando cómo confronta esta situación tan difícil, y también todos los problemas burocráticos, todas las trabas que ponen para las investigaciones y demás. También hablo ahí de las buscadoras, que son madres de hijos o familiares de desaparecidos, pero siempre son mujeres que son las que están buscando sí, los despojos. Bueno, se llama literal despojos porque precisamente lo que yo quería hacer era enfocarme en esas pérdidas, que no son pérdidas solamente de ciertas familias, sino que para mí son pérdidas de todos como sociedad. Entonces me importaba mucho enfocarme en esta cuestión. También otro de los cuentos va de un feminicidio, y bueno, la mamá de la mujer que es asesinada visita al feminicida en la cárcel. Entonces son estas cuestiones también que yo me preguntaba, si a mí me sucediera algo similar, si a un familiar mío le sucediera, yo podría perdonar a quien lo hizo. Entonces fueron como los argumentos de los que fui partiendo para escribir cada cuento. Y bueno, sí, son cuentos muy oscuros y muy terribles, pero yo siempre digo que la realidad supera siempre la ficción. Entonces, por más que se puedan sorprender con esto, yo creo que no podemos ni imaginarnos qué es lo que ocurre realmente en el mundo. ¿Por qué retomaste este tema? O sea, ¿qué fue lo que te motivó a escribir acerca de? ¿Fue algo que, como comentas, como sociedad está sucediendo constantemente y quisiste hacerlo público en un libro? ¿O a lo mejor alguien cercano a ti sufrió algún tipo de esta situación en donde se desapareció, le hicieron algo? Pues en México hay 10 feminicidios al día, entonces no, yo creo que no necesitamos que le ocurra a alguien cercano para que nos importe. Y también me han dicho, ¿por qué escribir de estas cosas tan terribles si en la realidad ya estamos todo el tiempo con ellas, ¿no? Y yo lo que quise hacer aquí fue particularizar o caracterizar a estas víctimas, darles un nombre, darles una historia, y eso, hacer que importen, darles peso como personas, porque también lo que pasa es que el sistema de justicia en México elige quién importa y quién no, qué muertos pueden tener identidad, quién se va a la fosa común. Entonces, partiendo de eso también quería como enfocar a las víctimas y a sus familias. ¿Qué pasa con las familias también? Sí, un desaparecido pues ya no sabemos dónde está, una víctima de feminicidio también ya no está, pero ¿qué pasa con los hermanos, con los papás, con las mamás? Con las personas que están viviendo también la situación. Cuando hiciste este trabajo, ¿te enfocaste, hiciste alguna investigación previa, o a lo mejor tomaste el relato de alguna persona que conocías? En el caso del primer cuento, por ejemplo, de las desenterradoras, sí hablo, de las rescatadoras, perdón, sí hablo de una de ellas que inició como todo el colectivo en el norte del país. Y sí me basé en historias reales para escribir todos los cuentos.
Hay otro cuento que habla del secuestro infantil y ahí, por ejemplo, me basé en la historia de un japonés que después del tsunami en 2011 utilizó una cabina de teléfono que no estaba conectada para hablar con un primo suyo que falleció en el tsunami. Entonces, cuando yo leí esa historia dije, aquí hay un cuento, y lo integré en mi historia y hago que el papá hable con un teléfono desconectado con su hija, o bueno, que busque hablar con su hija como una forma de atenuar el dolor o la pérdida. Sí, de hecho en Japón, cuando sucedió lo del terremoto, las personas se acercan a estas cabinas telefónicas para hablar con las personas de las cuales no se pudieron despedir. Y tú, al tener este contacto con las personas que sufrieron toda esta violencia o que su familiar sufrió esta violencia, ¿cómo lo viviste? ¿Desde qué punto lo viste? ¿Cambió tu forma de ver el acontecimiento? Sí, completamente, porque normalmente tenemos cierta información de las cuestiones que ocurren, que tienen que ver con el crimen, y es como, digamos, una información sesgada. Entonces sí hay que ir como mucho más allá, hay que investigar a más profundidad y saber bien qué fue lo que pasó, porque también las historias no se muestran tal como son, ¿no? Nos dan algunos datos, se ocultan otros. Entonces en el proceso de investigación sí era precisamente eso, saber bien qué ocurrió en cierto caso. A partir de Despojos, Lola quiere hacer otros libros que hablen de la misma temática. ¿Buscas realizar otros temas? No, hace rato me preguntaste también por qué esos temas, y yo estaba trabajando ya violencia de género, pero no desde la actualidad. Mi libro anterior se llama Tristes Sombras y consta de 2 partes. Son 6 cuentos que suceden en La Castañeda, en el psiquiátrico más grande del país, y 6 historias que suceden en Lecumberri, que pues también fue una de las prisiones más grandes del país. Entonces lo tomé como un espacio femenino y otro masculino. El manicomio es femenino y la cárcel es masculina, y me enfoqué en esas cuestiones también de qué pasaba cuando los hombres no querían estar con sus esposas, no se podían divorciar en principios del siglo pasado, pues las llevaban ahí y las recluían por estar histéricas o por estar locas. Y partiendo de ahí, siento que lo que tuve que hacer fue trabajar este tipo de violencia de género del siglo pasado para poder trabajar el actual y llegar a lo contemporáneo. Oye, y en este estudio de lo contemporáneo y el pasado, ¿qué similitudes ves? Pues muchas, sí, es que no es como que haya mejorado, más bien yo creo que la violencia se va acrecentando día con día. Esta cuestión de los feminicidios es una cosa terrible, que también justo por esta cuestión de ver tantas historias tan horribles que son además protagonizadas por hombres y solo por la cuestión del género, fue también por lo que yo dije, es que tengo que escribir. Si lo que yo hago es escribir, entonces me voy a enfocar en estos temas porque sí me interesa darles un espacio y visibilizar también lo que está ocurriendo. Okay. Oye, y cuéntame, ¿por qué fueron cuentos? ¿Por qué no hacer una novela acerca del mismo tema? Cuéntame. Bueno, yo soy cuentista desde hace 20 años, entonces tengo 25, por cierto. No, pues sí. No, lo planeé como cuentos porque, bueno, ya decía que apliqué la beca del FONCA en el género de cuento, es lo que hago. Yo ahorita estoy escribiendo una novela, pero la empecé desde 2018 y se me complica demasiado, entonces no sé, espero terminarla este año, no sé si ocurra. Pero el cuento es el género en el que yo me siento mucho más cómoda y que siento que ya domino en cierto aspecto, cierto sentido. Y quería también mostrar un montón de historias de forma independiente, que tuvieran una trama, que tuvieran un núcleo. Entonces una novela no te permite eso. Una novela nada más aborda un conflicto, bueno, o tiene una trama y subtramas, pero los cuentos cada uno tiene un conflicto. Entonces sí podía enfocarme en una historia en particular y luego escribir otra y luego escribir otra, porque lo que buscaba también era hacer un mapeo de la violencia en nuestro país y qué tipo de violencia hay en cada estado, digamos, o cuál resalta más. Tengo también un cuento en este libro que va de una comunidad indígena, Triqui, en Oaxaca, y cómo se vive también la violencia de género ahí, que es mucho más pues aguda. Mucho más marcada. ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de la diferencia inclusive de una ciudad a estas regiones en donde pues las costumbres, los usos y tradiciones son diferentes? Totalmente. Pues ahí lo que quería mostrar también era este aspecto de que los hombres son como inmunes a la ley, porque
pueden golpear a las mujeres, pueden casi matarlas y no pasa nada, ¿no? Y es como, bueno, pues era su mujer, quizás hizo algo para ganárselo. Leí una historia de una mujer, por ejemplo, que también fue violentada por el esposo lo llevaron a una especie de celda, porque no era cárcel, y le hacían llevarle la comida al esposo, que la maltrataba. Sí, bueno, tu esposo está encerrado, entonces tráele de comer, ¿no? A pesar de que casi te deja ciega, a pesar de que casi te mata. Y ver ese tipo de historias, ¿qué demonios está pasando, no? Entonces, por eso no me quise enfocar como solo en Ciudad de México, solo en las grandes ciudades, digamos, sino también en provincia y en estas comunidades indígenas, en especial en Oaxaca, donde también las mujeres son las que trabajan, las que sostienen el hogar. Entonces, es muy fuerte lo que está pasando ahí. Y esta cuestión, pues, de que los hombres casi pueden hacer y deshacer lo que quieran y pues no les va a pasar nada, como ocurre también acá, ¿no? Claro, y me imagino que investigando, pues, no es que cambie tu perspectiva, yo creo que más bien se abre mucho más y te das cuenta de esta violencia que sufren las mujeres de forma más aguda. ¿Cuál de estos 8 cuentos para ti es como tu favorito, el que más te gustó escribir, el que bueno, no que hayas disfrutado, pero el que más te haya llegado aquí y que dijeras, este cuento creo que va a quedar muy bien y me refleja todo lo que estoy viviendo o todo lo que está pasando en esta sociedad? Yo creo que el primero, el de la desaparición forzada, porque fue, bueno, el primero del proyecto también, y sí, decías ahorita, ¿cuál disfrutaste? No, pues ninguno, porque todos pues eran una cosa muy, muy dura de estar trabajando con estos temas, estar buscando más información, pero el de las rastreadoras sí me marcó mucho porque estuve investigando un montón sobre estos colectivos. Y hay una cuestión, bueno, ellos buscan cadáveres con una varilla, entonces la varilla la meten en la arena o en la tierra y la sacan y la huelen, y si tiene un olor particular entonces saben que ahí hay un cadáver. Y también la arena, por ejemplo, dicen que tiene cierto tipo de vegetación si hay un cadáver ahí enterrado. Entonces hay muchas cuestiones, muchas características que ellos empiezan a notar, y bueno, las mujeres también se profesionalizaron en ser rastreadoras, empezaron a estudiar antropología, a cómo recolectar también pistas y todo. Entonces dicen que es este nuevo oficio en un país de fosas clandestinas, ¿no? Y es terrible que ya se ve así. Entonces cuando empecé a investigar sobre ese tema me llegó muchísimo, y bueno, mi historia trata de eso, de qué pasaría si los huesos pudieran hablar y si los huesos pudieran decir aquí estoy o búscame aquí. Y bueno, partiendo de eso, pues ya ese fue el primero. Después empecé a plantear los demás, y para presentarlos en el proyecto sí tienes que decir de qué quieres escribir, cuánta extensión va a tener la historia, dar una reseña pequeña de cada historia, y bueno, lo que quería era también como seguir esta temática de los despojos tal cual, ¿no? De los cuerpos, y qué pasaría si pudieran hablar, qué pasaría si pudiéramos contactar a quien ya no está, y todas estas cuestiones. Oye, como bien me dices, no es como un gusto escribir acerca de estos temas, pero como escritora, ¿qué satisfacción te deja Despojos? Pues llegar a los lectores, que alguien se acerque al libro y diga, esta historia está tremenda, se me recordó tal cosa, me recordó tal situación. Sobre todo el del secuestro infantil, el del papá que secuestran a su hija de 4 años. Cuando los lectores tienen hijos chiquitos me dicen así, no pude, no lo tuve que dejar. No me da satisfacción que me digan eso, pero sí que se puedan poner en los zapatos de mis personajes, que generen ese tipo de empatía, para mí es lo mejor. Oye, ¿nos podrías leer un poquito acerca de algún cuento que te guste? ¿Te pasó que está abierto? Para que también conozcan Despojos. Pues voy a leer el inicio de Hablar con los muertos, que es el primer cuento. Tiene un epígrafe. Caminamos sobre una alfombra de huesos viejos y recientes. Elena Poniatowska. En una hoja de cuaderno, Elisa lee la bitácora. 1. Tenis Nike color negro con suela blanca número 28. 2. Camisa azul a cuadros, talla 36. 3. Zapato de tacón rojo número 25. 4. Pantalón rasgado, color negro, talla 30. 5. 10 huesos largos, en gran parte calcinados. 6. 2 cráneos. 7. Fragmentos óseos carbonizados.
Cada noche repasa con atención las listas porque espera encontrar algún detalle que le haga acercarse a su hijo, quien desapareció hace poco más de 2 años. Acude a diario con los desenterradores antes de que terminen sus labores. Procura llevarles alimentos, aunque nunca es suficiente, como tampoco lo son el tiempo ni la fuerza. El afán del grupo prevalece porque comparten el anhelo de encontrar a los ausentes y así ponerle fin a la incertidumbre, aunque en algunos anidan las ganas ocultas de no encontrarlos, de que siga existiendo la ínfima posibilidad de que no estén ahí, sino muy lejos y respirando. Es un grupo reducido conformado por rostros serios, cuerpos empolvados con pieles surcadas por grietas áridas y pieles calientes y sudorosas que realizan pesadas labores. La mayoría viste pantalones de mezclilla deslavados, cachuchas y pañoletas que cubren sus cuellos. Inundan el aire con una mezcla de olores humanos, de vivos y muertos, vegetación y sal. Manos curtidas y callosas escudriñan la tierra, que no hay día que no arrojen un fragmento de hueso o un jirón de tela, huesos enteros o prendas completas, cuando hay suerte, un cráneo o una osamenta íntegra cuando es mucha la fortuna. Recargada en su auto y a la sombra de una palma que la protege del calor de al menos 30 grados, Elisa vigila los esfuerzos. Sabe que su presencia es necesaria para dar más pronto con Emilio, su hijo. Con el ocaso detienen las labores. Si el cansancio y la sed los ataca de forma inminente durante la jornada, la oscuridad es, además, un impedimento total. Acostumbrados a laborar 10 horas extenuantes y poco remuneradas, sueltan palas, varillas, machetes, picos, lápices y libretas para retirarse a reunir fuerza y continuar. El agente del Ministerio Público que los acompaña recibe la bitácora y procede a recoger la evidencia para finalmente cerrar el acceso al predio. Al llegar a casa, lo primero que ve Elisa es la fotografía de graduación de preparatoria de Emilio. Ambos están abrazados y sonriendo, mostrando dientes frontales idénticos, ojos expectantes. Ya no se reconocen a aquella mujer, ahora es otra, una que eligió el coraje sobre el miedo. Antes de preparar la cena, se asoma a la habitación museo. Pasa un dedo por el escritorio esquivando los trofeos de ajedrez y se percata de que necesita sacudirlo el fin de semana. Se sienta en la cama y toma la almohada, que aprieta contra el pecho al tiempo que cierra los ojos y olvida el hambre. Cuando la tristeza se le acumula y se desborda, prefiere dormir entre las sábanas que aún guardan un poco del aroma de su muchacho. Al despertar, las rocía con la loción que él usaba. Muchas gracias, Lola. Cuéntame, ¿alguna historia que hayas escuchado de estas mujeres, de estos colectivos, que a lo mejor no hayas retratado en el libro, pero que sí te haya llegado, que te haya conmovido bastante? Bueno, en Sinaloa estuve en la Feria del Libro también hace un año y una de las rastreadoras fue con la foto de su hijo porque una dramaturga de allá escribió una obra que se llama Aroma y precisamente va de este aroma que hablaba yo de la varilla y pues nada, todo se nos rompió el corazón porque la mujer habló un poco de su historia, de su hijo y pues es terrible como tenerlo así ya enfrente de ti. Yo me quise acercar a ella, pero la verdad me dio pena porque también está esta cuestión de cómo te adueñas de algo tan doloroso para alguien más, ¿no? Entonces, bueno, es difícil tocar los temas también. Ya me han preguntado también si tengo miedo de que el gobierno me quiera castigar o algo así. Yo digo que no, porque ahora pues creo que no estamos en una dictadura. Bueno, y bueno, otras de las historias también es que las mamás de muchos de los desaparecidos hicieron una compilación de recetas que eran las favoritas de sus hijos. Entonces ese proyecto también me tocó un montón y es eso, ¿no? La comida que más le gustaba a tu hijo desaparecido es como un recetario de amor, de un tipo de amor que todavía está ahí y que se da a través de la comida. Oye, ¿este proceso lo hiciste también durante la pandemia? ¿O fue antes de la pandemia? Fue durante la pandemia. Yo tuve la beca 2019-2020, fue casi todo 2020 cuando fue justo la pandemia y pues todo se hizo desde Zoom. El FONCA tiene 4 encuentros presenciales con tutores, compañeros y demás, y con la pandemia se suspendieron. Entonces también cambió mucho la forma de trabajo porque no tuvimos esas sesiones de tutoreo. Y general, bueno, trabajamos casi siempre solos. Lo que hicimos ahí varios compañeros y yo fue como reunirnos, hacer un grupito y tallerearnos entre nosotros.
Y pues bueno, también mis tutores me decían como, no, pues es que todo está muy bien, así cámbiale este punto y ya está. Y digo, qué bueno que te digan eso, pero también qué malo, porque lo que tú esperas es una crítica constructiva, no que te den una palmadita en la espalda y ya está. Pero bueno, al parecer pues sí estaban bien escritos, porque pues ya se llevó el premio. Y pues nada, o sea, sí fue muy distinto trabajarlo en pandemia. Justo como comentas, con estas investigaciones que realizabas durante la pandemia, ¿te fue más difícil realizarlas? También me imagino que los procesos, inclusive de las familias, de estos colectivos de búsqueda, fueron totalmente diferentes también durante las pandemias, durante la pandemia. Entonces, ¿cómo fue todo este proceso junto para recolectar estos comentarios, estos relatos? Bueno, yo soy escritora de internet, entonces todo lo hago con Google. Siempre investigo todo así, descargo libros o los consigo en físico, pero mi trabajo de investigación se basa en internet, entonces pues la pandemia ahí sí no me frenó nada. Más bien lo que sí tenía pendiente, o bueno, lo que estaba trabajando también era en un proyecto de crónica sobre cementerios, sobre gente que trabaja y vive en cementerios. Y ese sí lo tuve que pausar por completo porque era imposible ir a hacer entrevistas. Y la crónica lo que busca es darle prioridad a la voz del otro. Entonces lo que yo quería era contar las historias de los demás como una especie de narrador testigo, pero pues no lo pude hacer. Entonces ese también está en pausa. Ok, y ahora retomando estos proyectos, ¿cuáles son tus proyectos a futuro, Lola? ¿Qué quiere retomar este libro de los cementerios? Ya cambió el género, ¿no? Porque ya sabemos que no te encanta el cuento, pero hablar de este mismo tema, hablar ahora de los cementerios, de otro en particular. No, bueno, con la violencia de género y todas estas cuestiones, aquí se quedó. Fue un proyecto que ya cerré, que ya terminé y ya no lo pienso retomar. Estoy escribiendo la novela que tenía pausa desde hace varios años, que tiene que ver con el síndrome de Munchausen por separación o por poderes, que es cuando los padres abusan de los hijos en el sentido de que los enferman para que no puedan irse y ser independientes. Entonces sigue el tema de la violencia, pero es más violencia psicológica. Y el proyecto de los cementerios también de crónica. Entonces estoy en novela y crónica. El cuento lo voy a pausar un poco porque pues ya son 4 libros de cuentos y ya no sé qué más sigue con cuento, pero sí quiero escribir otro tipo de género. Oye, justo aquí en el Consejo también tenemos libros muy recientes que hablan de estos problemas un poco psicológicos, de estos problemas sociales que hay, pero sobre todo de pues la falta de empatía hacia las otras personas. ¿Por qué crees que es importante que en estos días estos temas se han retomado o han tenido tanta alza en la literatura? Pues yo creo que es justo por la apertura que dan las editoriales, las convocatorias también, y también como esta cuestión de privilegiar la otredad, ¿no? O la voz del otro. En el caso también de mi libro anterior, tiene que ver con prisioneros, con personas que estaban en manicomios, en cárceles, con estos otros distintos a los que no queremos ver, a los que queremos dejar en un lugar específico y que nadie sepa. Exacto, entonces yo creo que se está dando mucha apertura a la diversidad en todos los ámbitos. Pues muchas gracias, Lola. ¿Algo más que les quieras compartir aquí a tu maravilloso público que está muy atento, la verdad? Ya viene la reimpresión. Bueno, pues muchas gracias, Lola. Antes de culminar esta sesión de preguntas, ¿alguien tiene alguna pregunta para Lola? ¿Alguien quiere hacerle algún comentario? Yo la felicito. Muchas gracias. Tengo una duda. ¿El de Siracusa Sacro? Sí. ¿Tiene que ver algo con Bernardo Esquinca y el de...? No. No. Yo pensé que sí. Bueno, justo hablando de esto de la portada, rapidísimo para terminar, tú estuviste hablando, como lo comentaste al inicio, mucho con tanto los diseñadores como con los editores, bueno, más bien con el editor, con Alejandro, y me imagino que también con los correctores. ¿Cómo fue este proceso? ¿Te gustó? ¿Fue esta la que tú elegiste? ¿Te la presentaron? ¿De repente dijeron como, ¿qué te parece la portada? ¿O tú les mandaste algunas propuestas? No, ellos me mandaron la portada, era distinta. El fondo era igual, todo era igual, menos la silueta del hueso. Okay. Ellos habían puesto 2 siluetas de mujeres como de perfil, como llorando o algo así, un poco
telenovela mexicana dramática. Un poco, así. Sí, y dije, no, no me gusta. Les pedí que si podían hacer un cambio con lo de las libretas y sí lo hicieron y quedó perfecto. Ya cuando me mandaron esta otra propuesta dije, sí, ya, está bellísima, sí la quiero. Entonces, pues sí, y lo que ya decía, ¿no? Las ediciones siempre son muy cuidadas y muy bonitas y yo creo que también destaca el fondo justo por sus libros, que sí están muy bien hechos y las portadas siempre están también, son muy llamativas. Entonces, pues eso. Me imagino que también aquí nada más te cambiaron un punto y una coma como tus correctores, ¿verdad? Sí, pues yo suelo trabajar muchos mis textos antes de mandarlos a donde sea, revista, publicación, a donde sea. Y bueno, yo también lo recomiendo mucho, tallerear siempre antes de mandar a concursos, porque luego piensan, bueno, pues ahí te editan y pues ya te corrigen todo, ¿no? Y, sí es parte del trabajo, pero tú tienes que mandar el trabajo lo mejor que se pueda, exacto, porque también digo, nuestra herramienta principal es el lenguaje y si no le damos la importancia de vida, pues está difícil que pueda ser escritor. Pues muchas gracias, Lola, les agradecemos. Adelante, por favor. Gracias. Veo que tienes el sello de la UACM en el libro. No sé si conozcas el trabajo de Carlos Facio Varela, que es el director de la maestría de Derechos Humanos en la UACM. Bueno, pues él es un investigador muy importante acerca de este tema, es especialista específicamente en los asuntos de crimen organizado. Bueno, la tesis principal que él maneja, que creo que es un punto muy importante, un eje a tomar en cuenta sobre este fenómeno, es que se trata de una guerra de contrainsurgencia contra los indígenas para las organizaciones comunitarias, para evitar que se logren concretar, como en el caso, por ejemplo, de Cherán, que llevan 11 años aproximadamente y avanti, ¿no? Súper bien, y además reforzando el Estado que no logra cubrir con la poca o mucha capacidad que trate de hacer para poder tener paz, al menos en el estado, específicamente de Michoacán, que es uno de los estados más violentos de la República. Precisamente ese es un comentario como de recordar lo que dicen nuestros maestros de la universidad, porque a esto le complementa Karina Ochoa, a decir por qué está sucediendo este aparente aumento de la violencia específicamente feminicida. Dice, una tiene que ver con que si ya teníamos la imagen de un hombre indígena sometido por el choque de patriarcados, un patriarcado de alta intensidad europeo y uno de baja intensidad precolombino, a esto añade el aderezo de la guerra contra el crimen organizado, que es un fenómeno creado, que viene de las tácticas del imperialismo yanqui, o de la anglósfera, por decirlo de una manera más general. Y esto significa, se traduce en que las pocas funciones que le quedaban al hombre, como en su posición muy básica, si quieren verlo, de varón, como hombre de la casa, etcétera, pues es que ya deja de ser proveedor, al menos tenía ese en algún momento, pero después además deja de ser protector, porque está en un estado de indefensión total. Entonces, el único recurso que le queda es acudir a la violencia directa, o sea, madreárselas, ¿no? O hacer cosas peores. Esto para tratar de entenderlo, no hay una diferencia enorme entre comprender y justificar. Entonces, creo que entre ellos dos es genial escucharlos. Tienen mucho que enseñarnos estos maestros. Felicidades por tu trabajo. Llévala, vas a ir. Muchas gracias. No tenía idea de todo eso. Tiene el sello de la UACM porque es una coedición. Y bueno, hasta ahí sabía yo. No sé quién buscó la coedición o cómo estuvo lo de los apoyos, pero sé que es una coedición. Pero justo esto que comentas también de las guerrillas y demás está justo en este cuento de Oaxaca. Y todo eso también lo investigué, entonces está buenísimo que lo hayas mencionado, porque luego yo no digo cosas importantes como esas. Gracias. Pues muchas gracias, Lola. Permíteme entregarte un reconocimiento. Voy a permitir leer. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, otorga el presente reconocimiento a Lola Ancira por apoyar el fomento a la lectura con su participación en la 44 FIL Palacio de Minería, llevada a cabo
del 23 de febrero al 6 de marzo de 2023. Firma Alfredo Barrera Vaca, secretario ejecutivo del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, Toluca, Estado de México, marzo de 2023. Muchas felicidades. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestra autora.